Bueno, pues tenemos nueva reseña. Este Castillo de Arena de Frederick Peters y Pierre Oscar Levy es el cómic en el que se basa la nueva película de Manoj Shyamalan, que en España se ha llamado Tiempo, Old en inglés, anotado por dos títulos distintos al de la obra original. Bueno, en este caso me atrajo sobre todo el autor, Frederick Peters, quizá de haber sido otro guionista no me habría llamado especialmente la atención o no me habría fijado en ello. También me llama la atención que la película se base en esto. Esto no es una adaptación de la película, sino que la película es una adaptación de este cómic. Y claro, que Peter sea pues, uno de los mejores autores de cómic actualmente, pues también me ha llevado a comprarlo y leerlo. La película es una adaptación totalmente fiel del cómic. Es decir, eh, sin haber visto la película, hablando de esa base, lo que he visto ha sido el tráiler, un poco de imágenes, he leído la sinopsis, pero es una adaptación de los personajes y de las acciones que ocurren aquí. Entiendo o espero, o también imagino por alguna cosa que he visto en el tráiler o en algunas críticas, que quizá al final tome un rumbo distinto. También porque es muy difícil adaptar este cómic en 2 horas de película sin hacer algo horrible. Pero hay que meter nuevas acciones y hacer un nuevo rumbo en algún momento de la historia para añadir contenido. La historia, pues bueno, quien haya podido ver el tráiler de la película o haya leído alguna sinopsis, es muy sencillo. Son unos personajes que llegan a una playa y en esa playa el tiempo pasa más rápido, mucho más rápido de lo normal, y además hay algo mágico en ella que te impide salir de esa playa. De modo que los personajes que llegan y se juntan allí envejecen muy rápidamente, prácticamente en 24 horas van a consumir toda su vida. Y estas familias que llegan, pues al final aceleran ese transcurso del tiempo vital de una vida, de pues, ver crecer a sus hijos, envejecer, la madurez de sus hijos y demás, ocurre todo en pocas horas. En este caso Peters no dibuja, sino que deja el trabajo de dibujo en Pierre Oscar Levy, que hace un trabajo de dibujo espectacular. Uno de los detalles que más me ha gustado es que hay personajes, algunos de los niños, que cuando los padres detectan que algo ha cambiado en ellos, tú no te das cuenta realmente de ese cambio. Tienes que tirar hacia atrás, volver a comparar dibujo para ver que efectivamente hay algún cambio. Lo cual te coloca en la misma situación de sorpresa que ellos, al ver que es verdad que quizás sea un poco más alto, un poco más desarrollado. Obviamente si ves la imagen de algún personaje desde el principio de la obra hacia la zona media y demás, el cambio es más que notorio porque ha habido un cambio de 20 años de envejecimiento y he pasado de un niño a, por ejemplo, a una mujer madura. Pero es verdad que en las primeras páginas tienes esa misma situación de incredulidad. La historia pasa por justificar las reacciones pues eso, decir, de incredulidad respecto a lo que pasa, de intentar entender por qué pasan las cosas. Se crean momentos de acción, de tirantez entre ellos, y al final llega un momento de aceptación de la situación, aceptar ese envejecimiento, de intentar disfrutar pues digamos, de ese envejecimiento, pero de esa maduración de tus hijos y demás, pues intentar disfrutar de ello en esos pocos espacios que hay. Es una obra muy interior, muy intimista, a pesar de esa excusa de ciencia ficción o de acción que puede tener, porque al final, bueno, pues la historia va sobre el sentimiento humano, sobre pues, esa sensación como digo, de envejecer, de aproximación de la muerte, ¿no? Del destino humano. El castillo de Arena hace referencia a un castillo que construye uno de los niños y de quien menciona que ese castillo perdurará cuando ellos hayan muerto. Entonces también habla de la perduración de la persona, de sus actos, de digamos del objetivo de las vidas, como decía. Hay algún momento de un cuento que narra un personaje, cambia el estilo de dibujo, un dibujo más sencillo, en blanco y negro, para narrar, digamos, casi al final del todo una parábola sobre lo que te está contando la historia. La historia de la película pasa más al terror, a aprovechar esta historia tan terrible de muerte que sobrelleva a los personajes, pasar más al campo del terror, de no poder salir de allí, de la muerte que te acecha. Pero la obra no te transmite en ningún momento ni terror ni angustia, sino
simplemente, bueno, pues pasada la sorpresa, la aceptación de los hechos. Es muy bueno, se lee de un tirón, se lee rapidísimo, como suele pasar con Peters, que todo lo narra de maravilla. El dibujo es excelente, muy, muy, muy expresivo. Se ve en la portada, ¿no? Los ojos de este personaje pues transmiten una impotencia, más que rabia o odio. Quizá el odio viene por el color rojo que han elegido, pero el blanco y negro interior no te arroja esa ira, sino impotencia ante la situación. Pero pasas por el descubrimiento de la pubertad, sobre sexualidad, sobre aceptación, como digo, de la propiedad. Hay odio racial, hay muchos elementos muy apresurados en el tiempo, pero el propio ritmo de la historia lo pide y la propia excusa de la historia justifica que se toquen muchos temas muy rápidamente, de forma que lo que podrían ser errores en otra obra aquí son aciertos. Y yo no puedo más que recomendarlo. Recomiendo quizá leerlo antes de ver la película, porque sin haberla visto y a pesar de ser un gran fan de Shyamalan, entiendo que merece la pena leer la obra original antes que una adaptación, y a partir de allí ver qué es lo que aporta la película a este cómic ya de por sí magnífico.